tanto que ver con nosotros, así a veces pensemos que solamente somos el patio de Norteamérica. Entonces les decía que esta mañana estábamos hablando todavía del debate que dejó como un sabor agridulce entre los americanos y entre las personas que lo vieron y que tienen un mayor conocimiento del tema político estadounidense. Pero esta tarde ya estábamos hablando del tema del COVID del señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Independientemente de eso, vamos entonces a ver el otro tema, el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Y esto lo hacemos gracias a la invitación que le hicimos a Óscar Alarcón, que tiene una gran conferencia sobre el tema. Óscar Alarcón, nuestro Samario, querido en el mundo notarial y en el mundo académico de la Universidad Externado de Colombia, que sí que Óscar es obviamente doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, hizo especializaciones en Derecho Público, Derecho Civil y Derecho Comercial en la misma universidad y obtuvo especialización en Ciencias Administrativas con un grado de summa cum laude en la Universidad de Roma. También cursó allá mismo una especialización en Derecho Civil Comparado y en una cosa que a él le encanta, que es opinión pública, en la Universidad Internacional de Estudios Sociales de Roma. Óscar fue de notario 48 del Círculo de Bogotá, presidente del Colegio de Notarios de Bogotá, presidente de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Notariado, miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro, fue profesor de Derecho Público en la Universidad Externado, su universidad, ha sido periodista, columnista y corresponsal en Europa del diario El Espectador, columnista permanente de varios medios de comunicación en Colombia, editor de varias publicaciones y presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. Ha sido también miembro de varias juntas directivas, varias, entre ellas creo que las más representativas, ha sido justamente en representación, valga la redundancia, de los presidentes Belisario Betancur y el presidente Barco. Entonces, bienvenido, Óscar, les cedo la palabra y les agradezco que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, María Inés, por tus palabras. Gracias por haberme invitado a este encuentro con viejos colegas y nuevos colegas para un tema que a mí me apasiona, que lo he estudiado durante muchos años. Estuve haciendo un curso, un par de cursos, 2 cursos en Estados Unidos sobre eso. No nos extrañemos que aquí no conozcamos cómo se eligen a los presidentes en los Estados Unidos. En los mismos Estados Unidos no saben cómo se elige al presidente. Es un sistema muy complejo. A ellos no les interesa tampoco conocer cómo se eligen, sino participar en esa elección. Hay que tener en cuenta para comprender el sistema electoral norteamericano que Estados Unidos es un país, no es como nosotros unitario, sino federal. Allá hay 50 estados y cada uno de esos estados son unos estados pequeños que se rigen por su propia constitución, por sus propias leyes, y en el caso que vamos a analizar, por ejemplo, existen, así como hay 50 estados y hay 2 partidos grandes, el republicano y el demócrata, en cada uno de los estados hay disposiciones distintas para cada uno de los partidos, bien el demócrata y bien el republicano. No necesariamente coinciden, son distintos. La Constitución norteamericana, es resultado de cuando las 13 colonias se separaron de Inglaterra
en 1776 y hicieron esa constitución que tiene más de 200 años, que no la han modificado sustancialmente, han hecho ajustes a lo largo de esa historia. Ahora, por esa circunstancia de que los Estados Unidos es un régimen federal, que los distintos estados se reunieron e hicieron ese gran estado. Por eso al presidente de los Estados Unidos no lo elige directamente el pueblo, sino lo eligen los estados. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo eligen los estados. ¿Por qué la gente sabe el día de las elecciones qué o quién es el que ganó, siendo que lo eligen los estados y siendo que los estados todavía ese día no se han reunido por una circunstancia que más adelante vamos a tratar? Bueno, primero, para hacer, mi colaboradora Ángela puede poner la diapositiva número 1, en donde están dos personas, dos expresidentes de los Estados Unidos, símbolos de los Estados Unidos. Actualmente se está en desarrollo económico. Como es Abraham Lincoln y George Washington. Ya creo que la puede quitar Ángela. Ya puede quitar. Ahora, no, eso todavía no lo ponga. Ahora, para ser presidente de los Estados Unidos hay unos requisitos. El primero de ellos, tener 35 años como edad mínima. Ser ciudadano americano por nacimiento y mínimo 14 años de haber residido en los Estados Unidos. Esto de ser ciudadano americano por nacimiento, recuerden que el hoy presidente de los Estados Unidos cuestionó la elección del presidente Obama por cuanto decía que no era nacido en los Estados Unidos. Él siempre dijo, le tocó a Obama mostrar su partida de nacimiento para constar que había nacido en Hawái y por eso no tenía esa inhabilidad. Para entender la elección de los Estados Unidos, hay que hacer o entender o distinguir. Hay dos etapas. Podemos poner, hay dos etapas en donde está primero la nominación de los candidatos, puede ser demócrata, republicano o de otros partidos, y la verdadera y propia elección. La nominación de los candidatos para las convenciones de los partidos, está regulada por cada uno de los 50 estados de la Unión y por cada uno de los partidos de la Unión.
La Constitución americana no se ocupa de esa etapa. De esa etapa. Entonces, lo primero es que toca elegir a los miembros, a los miembros de las asambleas de los partidos, del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Entonces, hay que integrar esa nominación de los candidatos. Todo este proceso de elección dura prácticamente un año, desde febrero del año electoral hasta el año siguiente, hasta el 20 de enero, que es cuando se posesiona el presidente. Es decir, en este año, que es el año electoral, hemos estado viendo ese proceso desde el mes de febrero. ¿Cómo se integran? ¿Cómo se compone esas asambleas de los partidos? Hay dos mecanismos. A través de la designación de los candidatos por las convenciones de los partidos, y el otro procedimiento que ya es normal y que se ha venido generalizando es a través de las elecciones primarias. Entonces, en cada estado y cada partido establece la manera como van a ser sus asambleas para escoger a los candidatos para integrar esa asamblea. Como cada estado, como decía al comienzo, cada estado es autónomo para señalar. El Partido Demócrata, digamos, en Florida, ¿cuántos va a elegir para la asamblea? Eso lo determina el partido. El Partido Republicano en la Florida establece cómo va a elegir a sus miembros de esa asamblea. Y así se van llenando en cada uno de los estados y en cada uno de los partidos para integrar esas asambleas. Hay dos grandes, en esos grandes mecanismos de elección, ya dijimos que hay a través de las asambleas de los partidos. Por ejemplo, el estado de Ohio, el Partido Republicano dice: este año vamos a elegir a nuestros delegados a través de una asamblea que vamos a realizar aquí en el estado. Entonces, hace el jefe del partido, el cacique del partido y las directivas del partido hacen una asamblea, y en esa asamblea escogen a sus delegados al partido, a la asamblea del partido. Y en ese mismo estado, de pronto, el Ohio viene y dice, el Partido Demócrata dice: no, nosotros lo vamos a elegir a través de elecciones primarias, y convocan a elecciones primarias. Ahora, las elecciones primarias se realizan, y la elección de los delegados a esas asambleas se realizan entre el mes de febrero y el mes de junio del año electoral. Entre el mes de febrero y el mes de junio. Tradicionalmente, el primer estado que realizó unas elecciones primarias fue el estado de New Hampshire.
la realizó en el año de 1796. Sin embargo, el estado de New Hampshire no las volvió a realizar y en el año de 1910 el estado de Oregon hizo elecciones primarias. Ahora, por la circunstancia de que New Hampshire fue el primer estado en realizar elecciones primarias, tradicionalmente las primeras elecciones primarias la hace ese estado en el mes de febrero. Entonces, hace elecciones primarias en el mes de febrero el estado de New Hampshire y de ahí la van haciendo los otros estados y van haciendo estados. Ahora, en los Estados Unidos hay una particularidad y es que las elecciones no las hacen los domingos, las hacen los martes. ¿Por qué? Pues los padres fundadores se inventaron esa teoría de que las elecciones eran los martes. ¿Por qué? No sé. Y aquí, sin embargo, decimos que los martes ni te cases, ni te embarques, ni te vayas por otra parte, pero resulta que allá hacen elecciones, son los martes. Y entonces, por eso, desde el mes de febrero vemos que hay elecciones primarias en tal estado, elecciones primarias el próximo martes en tal estado. Y resulta que cuando varios estados coinciden en hacer elecciones primarias, la prensa los llama el supermartes. El supermartes, hay 5 o 6 estados que los partidos demócratas y el Partido Republicano hacen elecciones primarias y entonces a eso lo llaman el supermartes. A medida que se van haciendo esas elecciones y a medida que van haciendo esas asambleas de los partidos, se va sabiendo cómo se va integrando el colegio electoral del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y hay una cosa, que quienes salen elegidos no pueden cambiar el voto. Si el señor votó por Trump, no puede votar por otro candidato republicano que no sea Trump. Tiene que votar por Trump. Entonces, por eso se va sabiendo cómo va quedando conformado la asamblea del partido y quién va ganando. Y a medida que van perdiendo unos, entonces esos se van retirando, se retiran. Si ya ven que no tienen posibilidades de llegar, se van retirando y entonces ellos negocian el voto con otro candidato que va ganando. Hay otros que salen electos sin compromiso de candidato o de precandidato, se llaman los uncommitted. Esos uncommitted con los otros también van participando en la elección y así van haciendo y se va conformando las convenciones. Entonces, esas convenciones normalmente, decía, se realizan entre junio y julio. Se realizan esas convenciones. Este año estuvieron deslucidas las convenciones por las circunstancias que conocemos de la pandemia y todo este tipo de cosas. Entonces, prácticamente las convenciones fueron muy, no fueron virtuales, pero sí fueron muy escasas de participación. Esas convenciones tienen dos temas fundamentales. Podemos poner exacto, los delegados de las convenciones de los partidos. Entonces, ya habíamos hablado, las elecciones primarias, se me olvidó aquí esto, el cuadrito me recuerda que las elecciones primarias son de dos tipos. Pueden ser elecciones primarias abiertas o elecciones primarias cerradas. En las elecciones primarias abiertas, cualquier ciudadano americano puede votar.
En la ciudad, en las cerradas, únicamente pueden votar los que estén afiliados a un partido. Normalmente, siempre hay dos partidos mayoritarios, demócrata y republicano, pero también existen unos partidos independientes que al final del cuento no aportan nada y que los llevan ahí pues como una manifestación democrática americana, pero eso no aporta nada. Entonces, las elecciones primarias, repito, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Pasamos a las convenciones. Exacto, estas son los dos temas que integran o que hacen parte de la convención. Una es la escogencia del candidato, que ya como cada uno ha dicho por quién va a votar, entonces ya se sabe quién va a ser el candidato. ¿No? En el Partido Demócrata se fueron solidificando los apoyos al candidato hoy del Partido Demócrata, y prácticamente el candidato del Partido Republicano pues resultó ser el mismo presidente, Biden del Partido Demócrata y Trump del Partido Republicano. Entonces, ¿qué pasa? Hay en la asamblea, que dura normalmente 2 o 3 días, hablan unos y hablan otros y todos y discursos y tal cosa, pero lo fundamental es la escogencia del candidato, que como digo ya se sabe, entonces escoge la asamblea el candidato y listo, escogido el candidato, y luego el candidato, la primera facultad que tiene el candidato es de escoger a su compañero de fórmula, al ticket presidencial. Entonces, escoge al ticket presidencial. ¿Y cómo lo escoge? Pues, si él en las primarias le fue mal en el sur, pues escoge a un candidato del sur para vicepresidente, o si le fue mal en el norte, escoge un candidato del norte, si le fue mal en la Florida, escoge uno de la Florida, y así, de esa manera, escoge a su compañero de fórmula. Y el otro tema importante en la convención es la plataforma del partido. En la asamblea ahí se escoge, bueno, el próximo presidente tiene que hablar sobre pensiones, sobre salud, sobre tal cosa, y entonces hay una plataforma del partido en la cual él está comprometido. Eso, como digo, es normalmente entre junio y julio. Entonces, los gringos, que todo lo planean y todo lo saben, para el mes de julio, ya podemos quitar esta imagen, para el mes de julio, ya los americanos saben quién es candidato del Partido Demócrata, quién es candidato del Partido Republicano, quién es candidato de los independientes, y entonces ellos se van para sus vacaciones de verano en el mes de junio, se van a Miami, se van a los otros sitios de verano, pensando por quién van a votar, ¿no? Entonces ya después viene ya la segunda etapa, que es la elección de el candidato que será
presidente. Norma se va a casar dentro de poco porque no. Esta es una segunda etapa de la cual la Constitución sí se ocupa. En esta primera etapa la Constitución no se ocupa de ellos. No se ocupa de ellos. Viene esa segunda etapa para elegir el presidente. ¿Cuándo es esa elección? Dice la Constitución, los padres fundadores, que se realiza un martes, el segundo martes del mes de noviembre, después del primer lunes de noviembre. El segundo martes después del lunes de noviembre. Este año, por eso, será, se realiza el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Por eso este año será el 3 de noviembre. Entonces, ¿quién lo elige? Lo elige, el pueblo sale a votar en cada estado para integrar un colegio electoral. Un colegio electoral. Este colegio electoral es un colegio sui generis. ¿Por qué? No hay que confundirlo con el Senado ni con la Cámara. Eso es totalmente distinto, pero el colegio electoral se compone de tantos miembros por cada estado, cuántos haya en el Senado y cuántos haya en la Cámara. En los Estados Unidos, el Senado lo integran. Eso fue una larga discusión de los padres fundadores para contemporizar qué pasaba con los estados pequeños y qué pasaba con los estados grandes. Los estados pequeños decían, no, es que nosotros somos de los Estados Unidos y merecemos estar tantos miembros en el Senado y tantos miembros en la Cámara. Entonces resolvieron que para cada estado tiene derecho a 2 senadores y a tantos representantes cuantos les dé la población. Entonces, la población más grande tiene mayor número de representantes y la población en los estados pequeños tienen menor número de representantes, ¿no? Entonces, eso es para la integración del Congreso. Pero para la integración del colegio electoral, se dice, si el estado X tiene 2 senadores y tiene 2 representantes, elige para el colegio electoral 4 miembros del colegio electoral. 4 miembros del colegio electoral. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pongamos la imagen de los estados. Bueno, eso lo podemos poner después, Ángela, más tarde. Por ejemplo, el estado del que hablamos ahorita, el estado de New Hampshire, que es un estado pequeño, elige 2 senadores y 2 representantes, lo cual significa que tiene derecho a 4 miembros del colegio electoral. ¿No? Buscamos la imagen del colegio electoral, creo que es la que sigue. Ángela. No, más adelante. No. Bueno, podemos dejarla ahí, podemos dejar esta ahí, esto más tarde. Esta de los grandes estados más tarde. Esto, entonces,
¿Qué pasa con el colegio electoral? Decía que tiene unas características especiales. Es temporal. ¿Por qué? Porque el colegio electoral se elige únicamente para elegir al presidente de la República. Y sus funciones concluyen allí, no hace más nada. Pero además, los miembros del colegio electoral de toda la nación no se reúnen en una parte especial, sino que se reúnen en cada uno de los estados. Es decir, se reúnen en California y se reúnen en la Florida y se reúnen en Ohio. En cada uno de los estados se reúnen los miembros del colegio electoral. No se reúnen en ninguna parte en especial. Entonces, esas características las tiene el colegio electoral. Ahora, igual que quien es elegido para el colegio electoral ha debido decir por quién va a votar en el colegio electoral. Entonces, por eso decía, se sabe el día en que se elige al presidente de la República, que en este año va a ser el 12, que dije, que era el día del colegio, ese día se sabe quién es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque cada uno ha dicho previamente por quién va a votar. Entonces, por eso, en la prensa se hace la sumatoria y se dice ganó Trump o ganó el otro y tal cosa. Por eso se sabe quién va a ganar ese día. Sin embargo, pasa una cosa. Ese colegio electoral se reúne el lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre. El lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre, que este año va a ser el 14 de diciembre. El colegio vota por presidente y por vicepresidente. Para contratar el cerramiento, la instalación de las puertas. A ver. Sin embargo, digo, la votación es de la mitad más uno de los miembros del colegio electoral. Sin embargo, si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno, el colegio electoral no puede elegir presidente. Pierde su función, pierde su razón de ser y desaparece, y en consecuencia el presidente de la República es elegido por la Cámara de Representantes y al vicepresidente lo elige el Senado. Esto, sin embargo, solamente ha ocurrido en 2 ocasiones en la historia de los Estados Unidos. Podemos poner esa imagen, no esta otra, esta, las 2 veces, esa que vimos. En 1800 eligieron a Thomas Jefferson y en 1824 eligieron a John Quincy Adams, elegido por la Cámara de Representantes, no por el colegio electoral. ¿Por qué? Porque en el colegio electoral ninguno de los candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos. En este caso, la votación aquí es de las 2/3 partes de la Cámara y a las 2/3 partes del Senado para elegir al presidente y al vicepresidente. ¿Cómo se vota? Se vota por
estados. No se vota por número de miembros del colegio electoral, sino por estados. Se vota. Pero esto, como digo, solamente ocurrió 2 veces. Quién sabe si en esta ocasión, que las cosas están tan parejas, de pronto pueda que le corresponda a la Cámara elegir al presidente de la República. Hay una circunstancia que hay que tener en cuenta, de la cual hizo mención al comienzo María Inés, y es para la escogencia del presidente en el colegio electoral. Los candidatos trabajan sobre todo en los estados grandes, Ahora sí podemos poner la imagen de los estados. En los estados grandes. ¿Por qué? Porque no existe ni el cociente electoral, ni la cifra repartidora, ninguna de las cosas a que nosotros estamos acostumbrados, sino quién gana. Así sea, por un voto, se lleva todo. Si el señor Trump gana en California, que elige, aquí no lo alcanzo a ver, 53 delegados, 55 delegados. 55 delegados. Si el señor Trump gana en California, se lleva los 45 delegados y el señor Biden no se lleva ninguno. Entonces, lo importante y lo que hay que tener en cuenta en las encuestas y el día de las elecciones es quién gana en California, quién gana en Texas, quién gana en Florida, quién gana en Nueva York, quién gana en Illinois, quién gana en Georgia, en Carolina del Norte, en New Jersey, en Massachusetts. Pero quién gana, por ejemplo, en Vermont, que elige 4 delegados. ¿A quién le interesa ganar 4 delegados cuando lo importante son estos estados grandes? ¿No? Entonces, por eso se presenta la circunstancia de que a veces el voto popular, como sucedió hace 4 años, que la señora Clinton tuvo más votos populares que delegados del colegio electoral, ¿no? Eso ha sucedido. Yo no sé si hicimos una, no, bueno, eso, miembros del colegio de votaciones, pero eso es así. Una elección muy discutida en su momento fue la elección de Kennedy y Nixon. Kennedy y Nixon. La votación fue muy, en la noche, a la medianoche iba ganando, en la medianoche iba ganando Nixon. Y resulta que quien ganó fue Kennedy. ¿Por qué? Porque llegaron los votos de Illinois, en donde Kennedy tuvo 9.400 votos y le dio el triunfo en la madrugada, en la mañana, a Kennedy sobre Nixon. Sin los 27 votos electorales de Illinois, la votación o la elección del presidente habría sido por la Cámara de Representantes. Esto, pues, en líneas generales, es la manera tan complicada como se elige al presidente en los Estados Unidos. Si tienen alguna pregunta, pues ahí estoy a la orden.
Muy interesante. Ahora sí esperamos las preguntas de los compañeros que están aquí en esta reunión de Viernes Cultural. ¿Qué pasó? Quedó todo. Shock. Ajá. Sí, eso es. Ahora, ¿quién va a El ganar? voto latino pesa mucho, ¿no, Oscar? Es decir, el voto latino, ¿por qué pesa mucho? Porque California es latino, son mexicanos en su Sí. mayoría, elige 55 delegados. Texas, que también es medio latino, elige 38 delegados. La Florida 80, 85. la Florida elige 29 delegados. ¿Qué pasó en el año cuando ganó Bush? Pues ganó Bush porque ganó Bush en la Florida. El gobernador de la Florida era el hermano de Bush. El gobernador de la Florida era el hermano de Bush, ¿no? Claro. Y al, al, al vicepresidente de la época al vicepresidente, ¿cómo se llamaba? Era Bush. vicepresidente Por eso es que estamos en edad de retiro forzoso, ¿no? Le ganó a... Dime, Oscar. Oscar, el micrófono, Oscar. Tu micrófono, Oscar. Oscar Martínez, prenda el micrófono. No te oímos. El micrófono. Don Oscar, aquí dice que Cheney, el vicepresidente de Bush, No, el vicepresidente de Bush, no, pero era el vicepresidente de la famosa de la Oval, de Menos mal que yo no Clinton, había nacido. el vicepresidente de Clinton, que se enfrentó a Bush, que Al se Gore, enfrentó Al Gore, Al Gore. Perdió porque perdió en la Florida, ¿no? Porque perdió en la Florida, ¿no? Fíjate que son casi 100 delegados de comunidades latinas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Y no? cuántos son los delegados totales? Los delegados totales son 540, Ciento y pico de latinos. Ujú. 535. 535. ahí ya está activado Oiga, el micrófono de Oscar Martínez. gracias. Bueno, un saludo a Oscar, a María Inés y a todos los que nos acompañan esta noche. Bueno, en primer lugar, a felicitar al tocayo por esa magistral exposición que nos ha hecho, muy ilustrativa. Más que una pregunta, como complemento, en el Federalista, que fue el periódico publicado en Nueva York cuando se estaba en el proceso de aprobación de la Constitución, en el Federalista 68, Hamilton, el personaje ese del show actual de Broadway, decía con relación a este sistema que era el único punto de la Constitución que no había sido objetado en todo el proceso de aprobación. Y consideraba que era un sistema perfecto, decía Hamilton, pero él se lo imaginaba como un proceso en donde los delegados al Consejo Electoral podían debatir, intercambiar ideas
y elegir al mejor. No supuso que pudieran llegar ya con su voto predeterminado en favor de los contrincantes. Por tanto, esa figura se distorsionó en la medida en que ya es un acto mecánico el del colegio electoral, porque ya cada uno llega con su voto predeterminado. Con el voto amarrado. Sí. Y después de la elección en la que ganó Bush frente a Al Gore, hubo un estudio interesante de la Universidad de Yale, el profesor Robert Dahl, se pregunta, en contraste con lo que decía Hamilton, si eso hacía democrática la Constitución de los Estados Unidos, en tanto que existe la posibilidad de que salga elegido presidente alguien que no tiene el voto mayoritario. Y lo otro que quiero agregar es que, si bien es cierto, el mayor peso está en los estados grandes, no siempre es así. De hecho, cuando es muy reñida la inclinación, está muy dividida la votación en los estados grandes, adquieren una gran preponderancia los estados pequeños. En estos momentos, por ejemplo, se dice que va a tener un gran peso en la elección Wisconsin. Habida consideración de que hay estados que ya se sabe que están definidos como de mayoría demócrata o de mayoría republicana. Entonces, en donde hay la posibilidad de un cambio o mejor, en donde no es tan marcada esa definición, esos estados, aun cuando pequeños, tienen una gran relevancia. Es todo, mil gracias. Bueno, tocayo, no, muchas gracias. Has aportado unos temas históricos importantes. Ahora, quería significar una cosa. Con relación a ese problema que se formó con la elección de Bush, el país se paralizó. Duró como 8 días en donde no se sabía quién era el presidente de los Estados Unidos, porque no se daba el resultado de la Florida. Y en un acto que le aplaudieron a Al Gore, que hubiera reconocido su derrota a pesar de que quedó la duda, pues escogieron, o pues se dio por elegido a Bush. Pero lo importante de todo esto es que el vicepresidente de los Estados Unidos, por constitución, es el presidente del Senado y quien debe proclamar la elección del presidente. Y le tocó a Al Gore proclamar la elección de su rival, es decir, de Bush, y anunciar al país que oficialmente había sido elegido presidente de los Estados Unidos. Ahora, pero hay que anotar que la Constitución de los Estados Unidos no dice en ninguna parte que los delegados del colegio electoral deben estar obligados a votar por quien salieron elegidos. Eso lo ha dicho es la Suprema Corte, como llaman allá, que hablan al revés los gringos. La Suprema Corte ha dicho eso, que están obligados a respetar el voto por el cual fueron elegidos. Eso no lo dice la Constitución, sino lo ha dicho la Suprema Corte, ¿no? Y no
la Constitución de los Estados Unidos, lo cual contribuye a lo que el tocayo y colega Óscar Martínez ha dicho frente a que no se imaginaron los padres fundadores que la Corte Suprema iba a decir eso, ¿no? Claro, ahí valdría la pena agregar, en el caso ese de Al Gore y Bush, dos cosas. Hubo una duda con respecto a unos votos en la Florida y se inició un recuento de votos, como es tradicional, por ejemplo, en las elecciones en el Magdalena, mi tierra. Nuestra tierra. En nuestra tierra. Se empezó el recuento de votos y la Suprema Corte dio la orden de que se suspendiera el recuento, que no se hiciera más recuento. Entonces, ya cuando se dio esa orden de la Suprema Corte, Al Gore reconoció el triunfo, pero estuvo precedida de esa orden. Aun cuando eso no le resta el mérito, pues, de su gesto magnánimo, como dirían. Muy bien. ¿Qué dice ¿Qué María dice? Inés? No, yo pensaba, estamos hablando de los colegios, del colegio electoral y de cómo se elige realmente desde el punto de vista de la elección misma al presidente de los Estados Unidos. Pero yo les quería preguntar, ¿cómo se financian? ¿Cómo es esa financiación de las campañas? No, en los Estados Unidos eso está reglamentado como está reglamentado aquí, digamos, ¿no? Allá el Estado participa económicamente en eso. Los partidos son partidos de mucho dinero, ¿no? Pero además a las empresas les fijan una participación en donde no pueden sobrepasar esos límites. Entonces se crearon hace unos 20, 30 años unos organismos como para violar la ley. Igual, es que todo es igualito, nosotros nos copiamos todo. Entonces ellos se copiaron, no, nosotros nos hemos copiado, se inventaron una vaina que se llama Programa de Acción Política, PAC, ¿no? En donde esa plata la reparten, ¿no? Y ellos le dan a los partidos. Ahora, por eso es que solamente prácticamente existen 2 partidos. Hay otros partiditos ahí que sacan unos boticos y tal, y no sé qué, pero esos no son significativos. Pero sí tienen participación del Estado, muy poca en realidad, pero los partidos demócratas y republicanos son partidos de mucha plata, y pues ya existen esas cosas. Ahora, allá se ha jugado mucho. Voy a ir a traerle la arroz. ¿Se lo caliento o así, papi? Allá se ha jugado mucho. Allá se ha jugado mucho el tema de la vicepresidencia, que se lo inventaron, fueron los gringos. La vicepresidencia es un invento americano, ¿no? Eso no existía. ¿Por qué? Es que el presidencialismo se lo inventaron los gringos, porque en Europa existía, pues, el sistema parlamentario. Entonces los gringos, los padres fundadores, se inventaron eso, en donde tienen un presidente con mucho poder, porque es el jefe del Estado y es el jefe del gobierno, que en los sistemas parlamentarios sabemos que son 2, uno que es el rey, y en la posguerra, después de la Constitución, después de la Segunda Guerra Mundial, hay ahora países como Italia, como Alemania, que tienen presidente de la República, que es una figura decorativa, y al jefe de gobierno, la canciller
alemana. Entonces los gringos se inventaron eso del vicepresidente, que es una costumbre americana, porque, por ejemplo, el presidente de la General Motors, cuando se muere, o cuando lo pensionan, o cuando renuncia, ¿quién lo reemplaza? El vicepresidente de la General Motors. Así sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos matan, eso existió hasta Kennedy, se rompió esa tradición, que los presidentes cada 25 años se morían, o los mataban o se morían, ¿no? Y resulta que por eso el vicepresidente es normalmente quien va a ser candidato después, como sucede ahora con el Partido Demócrata, en donde Biden fue vicepresidente de un presidente. Aquí no, aquí eso no ha operado. Aquí eso no ha operado. Aquí han dado golpes de Estado los vicepresidentes y los designados, y los ministros delegatarios, todo eso. Eso es un desorden, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna inquietud? Agradecemos también la visita que nos hacen los doctores Irma Sus, Alfonso Clavijo, Sofía Nave. Irma Sus, que yo la quiero tanto, juiciosa. a pesar de que ella dice que no la quiero, pero la quiero mucho. Ahí está, ella es muy... Irma, el micrófono. Prenda el micrófono, Irma, y dígame lo que siempre me ha dicho. Lo que siente. El micrófono, Irma. Irma. ¿Me oye? Ahí Ahora sí. sí, ahora sí. Nunca me ha querido. Usted siempre no me ha... Y usted sabe por qué se lo digo. La ninguneó. Mejor que nos queremos. Usted sabe que tenemos una negra historia. Muy bien, muy complacido que hubieras estado, Irma. Te quiero mucho. ¿Cómo no iba a venir a su conferencia? Así Bueno, muy bien. era muy importante. Gracias, Irma. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Óscar Alarcón. Muchas gracias a los participantes en este viernes cultural. Que pasen una muy buen fin de semana y nos encontramos dentro de 15 días. Muy bien, ahí estaremos. Organizado por la Unión de Notarios de Bogotá. Muchas gracias, que descansen. Buenas noches para todos.